Nadie me explicó por qué el último guardia renunció sin recoger su último sueldo. Me contrataron un viernes por la tarde. Contrato temporal, 3 meses, mientras la empresa gestiona la venta del inmueble. El parque llevaba cerrado 2 años. Antes de eso, había funcionado durante casi 3 décadas como atracción local, de esas que uno no recuerda haber visitado pero que siempre estuvieron ahí, en el borde de la ciudad, con sus luces de colores visibles desde la carretera. El trabajo era simple en papel. Ronda nocturna desde las 10 hasta las 6. Revisión del perímetro, anotación de incidencias, llamada al supervisor si algo lo justificaba. Me dieron un teléfono de empresa, una linterna recargable, un juego de llaves y un manual de 2 páginas. Sin perro, sin compañero, sin cámara de seguridad operativa. El sistema de vigilancia había sido desconectado meses atrás por un problema eléctrico que nadie había reparado. La primera noche reconocí el terreno con calma. Entrada principal, caseta de boletos cerrada con tablones, avenida central de cemento agrietado, atracciones cubiertas con lonas tensadas por el viento. Al fondo, el carrusel. Grande, de los antiguos, con caballos de madera y techo metálico. Una estructura seria, de las que duran. Todo estaba quieto. Todo olía a goma vieja, a óxido, a hierba crecida entre las grietas. Un olor neutro, sin historia. Me pareció bien. El sonido más frecuente era el viento contra las lonas. Un golpe sordo, irregular, que uno aprende a ignorar después de la primera hora. Debajo de ese sonido, silencio. El tipo de silencio que tienen los lugares que alguna vez fueron ruidosos. Como una sala después de una fiesta, el volumen se fue pero el espacio todavía lo recuerda. El frío entraba desde el norte, pegado al suelo. A las 2 de la mañana los pies se enfriaban aunque uno llevara botas gruesas. Caminaba despacio, sin prisa, trazando el mismo recorrido. Aprendí pronto que la avenida central crujía en 3 puntos concretos. Los memoricé. Cualquier crujido fuera de esos puntos significaba algo. La segunda semana no hubo nada fuera de protocolo. El primer vecino apareció un martes, apoyado en la reja exterior, a las 11 de la noche. Hombre mayor, con una bolsa de plástico en la mano. Me saludó con familiaridad, como si me conociera de antes. Me preguntó si había visto encenderse el carrusel. Le dije que no, que el sistema eléctrico estaba desconectado. Asintió como si eso no fuera relevante. Me dijo que el carrusel se encendía solo de vez en cuando, desde siempre. Que los vecinos del barrio lo tomaban como señal de algo, aunque no supo decirme de qué exactamente. Que su madre le había enseñado a no mirar cuando giraba solo. Después se fue sin despedirse. Lo anoté en el cuaderno. Vecino, martes, 11:10. Historia sobre carrusel. Posible historial de vandalismo con acceso al sistema eléctrico. Seguí con la ronda. 3 noches después encontré las sillas. Detrás del área de juegos infantiles había un espacio abierto que debió ser zona de descanso, mesas de metal fijas en el suelo, bancos alrededor. Todo estaba como debía estar, excepto 4 sillas de plástico, del tipo apilable, que alguien había colocado en círculo en el centro del espacio. Orientadas hacia adentro, como si esperaran a alguien. Las fotografié con el teléfono. Las moví a un costado. Anoté la incidencia. Al día siguiente llamé al supervisor. Me dijo que probablemente habían entrado jóvenes por la zona trasera, que ya había pasado antes. Me indicó revisar la reja posterior. La revisé, sin daños, sin huellas recientes en el suelo blando cerca del cierre. No insistí, pero volví a pensar en el vecino. La semana siguiente apareció otra vecina, esta vez de día, cuando yo salía. Mi amiga que vive en el barrio me había dicho antes que la zona tenía fama rara, pero yo no le había dado importancia. Esta mujer, en cambio, me habló directamente y con detalle. Me dijo que el parque había sido construido sobre un terreno que antes tenía otro uso, aunque no recordaba cuál. Que el carrusel había sido instalado por un hombre que murió antes de ver el parque inaugurado. Que durante años los vecinos creían que él seguía rondando el lugar, activando la atracción en fechas que nadie había conseguido predecir. Le pregunté al hombre mayor, 2 noches después, cuando volvió a la reja. Me dio una versión distinta. Según él, no era nadie en particular. Era una costumbre del barrio, antigua, que consistía en reunirse en el parque en ciertas noches para hacer algo que describió vagamente como recordar. Que el carrusel giraba porque alguien lo hacía girar, siempre había sido así, y que el problema era que ya nadie sabía quién era ese alguien ni desde cuándo. 2 vecinos, 2 versiones. Ninguna encajaba con la otra.
Un tercer hombre, que me paró en la calle una mañana sin que yo lo conociera de nada, me dijo simplemente que no durmiera cerca del carrusel, que él nunca lo haría. Y se fue. No le pregunté por qué. No sé por qué no le pregunté. El carrusel giró el jueves de la tercera semana. Eran las 2:15. Estaba en la caseta de boletos, anotando el recorrido en el cuaderno, cuando escuché el sonido. Un chirrido metálico, breve, seguido de un giro lento. No continuo. 3 o 4 vueltas incompletas y parada. Fui hacia allí con la linterna encendida. Los caballos de madera estaban inmóviles. El techo metálico, quieto. El suelo alrededor, sin huellas distintas a las mías de la ronda anterior. Pero 4 de los caballos tenían las riendas giradas hacia el mismo lado. Como si alguien hubiera pasado tocándolos uno por uno, en el sentido de las agujas del reloj, en orden. El motor del carrusel lleva 2 años sin conexión eléctrica. Lo comprobé yo mismo la primera semana. El panel de control está sellado con una placa metálica atornillada. Fotografié los caballos. Fotografié el panel sellado. Anoté la hora. Volví a la caseta y no salí hasta las 6. Esa mañana, al salir, me esperaba el hombre mayor en la reja. Le conté lo del carrusel. Las vueltas, los caballos, el panel sellado. Me escuchó sin sorpresa. Después me preguntó cuántas vueltas había dado. Le dije que 3 o 4, no estaba seguro. Frunció el ceño. Me dijo que eso era raro, que siempre daba 7. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que todo el mundo en el barrio lo sabía. Después me preguntó si yo había contado bien. No respondí, porque la verdad es que no había contado. Había asumido 3 o 4. Podían haber sido 7. Podían haber sido más. Esa noche entré al parque, hice la ronda, y cuando llegué al carrusel me detuve frente a él sin encender la linterna. Estuve ahí varios minutos, en la oscuridad, escuchando. No giró, pero juro que sentí, una sola vez, un peso leve sobre la estructura. Como si algo se acomodara encima, con cuidado, sin prisa. Encendí la linterna. No había nada. Seguí la ronda. Anoté, sin incidencias. No sé por qué escribí eso. Encontré una mochila con mi nombre escrito adentro, y yo nunca estuve en esa escuela de niño. Llevo 3 años explorando edificios abandonados. Fábricas, hospitales, estaciones de tren. Lo hago con cámara, linterna y la convicción de que casi todo tiene una explicación lógica. La gente ve un lugar en ruinas y proyecta sus miedos. Yo veo estructura, historia, tiempo detenido. Me gusta desmontar el miedo con datos, es casi un método. La escuela primaria clausurada estaba en las afueras de una ciudad mediana, al lado de un descampado. Cerrada desde hace 11 años, según el cartel municipal oxidado que colgaba de la reja. La entrada principal llevaba sellada casi una década. Entré por una ventana lateral que alguien había forzado antes que yo. Nada inusual. Siempre hay rastros de que otros pasaron primero. Era sábado por la mañana. Había dormido bien. Había desayunado. Llevaba las pilas cargadas y el teléfono con señal. Me lo repito ahora porque necesito recordar que no llegué perturbado. Llegué tranquilo. El primer sonido fue el crujido del piso de madera bajo mis botas. Un sonido conocido, casi reconfortante para alguien como yo. Después, silencio. El silencio de los edificios viejos no es vacío, es denso, como algodón apretado contra los oídos. El olor era humedad y polvo, con algo debajo que no identifiqué de inmediato. Algo químico, suave. Quizás crayones. Pensé que era residuo antiguo, pigmento seco adherido a las paredes durante años. El olfato guarda memorias raras. No le di importancia. Las aulas del primer pasillo estaban tal como esperaba, sillas apiladas en rincones, pizarrones grises con trazas de tiza irreconocibles, papeles desintegrados en el suelo. La luz entraba sesgada por ventanas con vidrios opacos. Todo era marrón y gris. Todo era exactamente lo que debía ser. Empecé a fotografiar con calma. Encuadre, foco, clic. Un trabajo más. El primer indicio apareció en el aula del fondo del segundo pasillo. Había dibujos en la pared. No murales viejos, no pintadas de adolescentes. Dibujos de niños. Casas con chimenea,
soles con rayos rectos, figuras humanas de palitos con cabezas redondas, hechos con crayón, rojos, azules, verdes. Me acerqué. Toqué uno con la punta del dedo. No había polvo encima. El color estaba limpio, sin la capa grisácea que cubre todo en un lugar cerrado 11 años. Pensé, vándalos jóvenes. Niños del barrio que entran a jugar. Es lo más frecuente. Una escuela abandonada cerca de un descampado es un imán para chicos que se aburren los fines de semana. Me convencí en 10 segundos. Seguí adelante. Pero mientras caminaba, algo en ese razonamiento me incomodaba sin que yo lo nombrara todavía. Lo empujé hacia abajo. Las mochilas estaban en el aula de enfrente. 4. Apoyadas contra la pared como si alguien las hubiera dejado al entrar a clase. Pequeñas, de colores primarios, con cremalleras cerradas. Las fotografié desde la puerta. Después entré. Abrí la primera con cuidado, usando un bolígrafo para no dejar huellas propias. Ropa doblada. Ropa de niño, talla aproximada de 8 o 9 años. Limpia. Sin olor a encierro, sin humedad absorbida en la tela. Volví al razonamiento. Alguna familia en situación precaria usa el edificio ocasionalmente. No es inusual. Los edificios abandonados alojan historias que no queremos ver. Me pareció incluso la explicación más compasiva. Guardé el teléfono un momento. Respiré. Abrí la segunda mochila. Más ropa. Un cuaderno con ejercicios de sumas. La letra irregular, grande, de alguien aprendiendo a escribir. En la tapa interior, escrito con marcador negro, el nombre del dueño. Un nombre común. Lo miré y lo cerré. Abrí la tercera. El mismo tipo de contenido. Ropa, un estuche de colores, una botella de agua a medio llenar todavía fría al tacto. Me quedé quieto con la botella en la mano. Fría. No tibia. No a temperatura ambiente después de horas. Fría, como recién sacada de una heladera. Volví a buscar la explicación. El edificio es fresco, la temperatura interior conserva el frío más tiempo, la botella estaba en contacto con el suelo de cerámica. Me soné bien. Casi me lo creí. Abrí la cuarta mochila. Había un cuaderno también. Lo abrí por el centro, sin intención particular, solo por inercia. Páginas de letras de práctica. Renglones con la misma palabra repetida decenas de veces, como hacen los niños cuando aprenden caligrafía. Pasé páginas. Hacia la última usada, entre ejercicios de dictado, había una oración suelta, escrita con más presión que el resto, como si la mano hubiera apretado más fuerte. Hoy vino alguien con cámara. No había fecha. Me levanté demasiado rápido. La mochila cayó. No miré atrás para recogerla. Caminé hacia la salida con pasos regulares porque algo en mí entendió que correr era peor. El pasillo sonaba diferente ahora. O igual, y era yo quien había cambiado. Antes de doblar hacia la ventana por donde había entrado, miré una última vez el primer pasillo. En la pared, entre dos aulas, había un dibujo que no estaba cuando llegué. No puedo asegurarlo. No tengo fotografía de ese tramo al entrar. Puede que no lo viera. Puede que estuviera siempre. Era una figura de palitos. Alta, con un rectángulo en la mano. Una cámara, o algo que se le parecía. Debajo, trazada con crayón rojo, una flecha apuntando hacia arriba. Hacia el segundo piso. Yo nunca subí al segundo piso. Salí. Crucé el descampado sin voltear. Llegué al coche y me senté 5 minutos sin arrancar. Llamé a mi amigo Rodrigo, que me acompaña en algunas exploraciones. Le conté. Escuchó en silencio. Niños del barrio, dijo al final. O alguien que sabía que ibas a entrar. Nadie sabía, respondí. Hubo una pausa. ¿Revisaste la última mochila? ¿La tapa interior? No lo había hecho. Colgué. Arranqué el coche. No volví. Esa noche busqué información sobre la escuela. Encontré poco. Un artículo de periódico local de hace 8 años mencionaba que el cierre había sido abrupto, en mitad del ciclo escolar. No daba detalles. Un comentario al pie del artículo, sin nombre de usuario, decía solo: los chicos no se fueron. Siguen esperando que alguien los encuentre. No sé quién lo escribió. El artículo ya no existe en línea. Solo tengo la captura que tomé antes de que desapareciera. Lo que sí sé es esto: en algún punto de esa mañana dejé de ser el tipo que desmonta el miedo con datos.
No hubo un momento exacto. Fue gradual, como cuando el agua empieza a hervir y no puede señalar el instante preciso en que cambió. La mochila con mi nombre sigo sin entenderla. Tenía mi nombre completo. Mi letra de cuando era chico, o algo muy parecido. Nunca estudié en esa escuela. Crecí en otra ciudad. Eso es todo lo que tengo. Y es demasiado. Llevaba 6 semanas limpiando esa fábrica y nunca había encontrado ceniza fresca. Hasta el martes. El trabajo es sencillo, si uno lo mira desde afuera. Entras, registras el estado del inmueble, limpias lo que corresponde, sales. La empresa contratante paga por metro cuadrado y por horas reportadas. Yo llevo 12 años en esto. Fábricas, depósitos, edificios de oficinas vaciados por quiebras o reubicaciones. Aprendo el plano en los primeros 2 días. Después trabajo en piloto automático. La fábrica textil llevaba cerrada 4 años. 3 plantas, sótano incluido. Unos 2000 metros cuadrados de maquinaria cubierta con lonas, tuberías oxidadas y polvo acumulado con paciencia. El cliente quería el inmueble presentable para una inspección de compradores. Nada del otro mundo. Llegaba los martes y jueves, a las 7 de la mañana. Aparcaba en la calle lateral, entraba con mi juego de llaves, encendía el grupo electrógeno portátil que dejaba en el pasillo central y empezaba por la planta alta. Bajaba. Metódico. Siempre igual. El primer día noté el olor típico, aceite rancio, metal húmedo, algo vegetal que no llegué a identificar. Fibras viejas, probablemente. Con los años uno aprende a no respirar hondo en los primeros minutos. La planta alta sonaba a viento. Las ventanas del techo tenían fisuras y el aire entraba en frecuencias bajas, casi inaudibles, que uno siente más en el pecho que en los oídos. El suelo de cemento devolvía cada paso como un eco corto. Mis pasos, nada más. La planta baja era diferente. Más silenciosa. Las máquinas con lona actuaban como amortiguadores de sonido. Ahí el silencio era espeso, del tipo que hace que uno hable solo sin darse cuenta, solo para romperlo. El sótano no lo había tocado todavía en las primeras semanas. El cliente había dicho que no era prioridad. Hay una escalera de hierro que baja desde la sala de calderas. Angosta, sin pasamanos en el último tramo. Lo había inspeccionado brevemente el primer día, un pasillo largo, cuartos de almacenamiento con puertas metálicas, tuberías por el techo. Cerrado, sin ventilación, olor a encierro puro. Lo dejé para el final del contrato. El martes de la 6ª semana empecé a bajar. El primer cuarto de almacenamiento estaba vacío excepto por estanterías metálicas caídas. Normal. El segundo, igual. El tercero tenía cajas de cartón desintegradas, restos de rollos de tela podrida. Fotografié todo según protocolo. Herramienta, observación, registro. Así funciona esto. El cuarto estaba al fondo del pasillo, detrás de una puerta que se abría hacia adentro. Tuve que empujar fuerte, la humedad había hinchado el marco. Encendí la linterna de cabeza y entré. Había una mesa. No una mesa de trabajo, no un mueble de almacenaje. Una mesa rectangular, de madera, colocada en el centro del cuarto con una precisión que no era casual. Alrededor, 4 sillas. Encima de la mesa, 3 ceniceros de metal, del tipo de bar, con colillas dentro. Me quedé en la puerta. El procedimiento dice, fotografiar, no tocar, reportar al supervisor. Lo seguí. Saqué el teléfono, fotografié desde distintos ángulos. Pero antes de guardar el teléfono me acerqué a uno de los ceniceros. Las colillas no estaban aplastadas del todo. Tenían largo todavía. Y la ceniza encima era suelta, sin la costra seca que forma el tiempo. Reciente. No de esa mañana, pero sí de los últimos días. Pensé, intrusos. Alguien que entra por un acceso que yo no había identificado. Pasa. En edificios así siempre hay una ventana sin sellar, una reja floja. Lo anoté en el reporte. Informé al supervisor por mensaje. Seguí limpiando. Pero mientras barría el pasillo de vuelta hacia la escalera, el razonamiento empezó a hacer agua. Llevaba 6 semanas entrando 2 veces por semana. Las puertas del perímetro estaban selladas cuando yo llegaba, siempre. El polvo de los pasillos no tenía huellas distintas a las mías. Para llegar a ese cuarto, cualquier intruso tenía que haber pasado por donde yo pasaba. Y el cuarto olía a tabaco fresco.
El supervisor me llamó al día siguiente. Dijo que había revisado el plano y que no figuraba ningún acceso secundario al sótano. Me pidió que siguiera con el trabajo y que reportara cualquier novedad. Volví el jueves. Entré al cuarto de nuevo. Las sillas habían cambiado de posición. Antes estaban simétricas, una en cada lado. Ahora 3 estaban juntas de un lado y una sola frente a ellas. Como si alguien hubiera reordenado para una conversación distinta. Había ceniceros nuevos. 4 ahora, no 3. Y en el centro de la mesa, un vaso de vidrio grueso con agua. El agua estaba clara, sin polvo flotando en la superficie. Me senté en el pasillo, fuera del cuarto, con la espalda contra la pared fría. Estuve así varios minutos. Intenté construir una explicación que funcionara. Alguien entra cuando yo no estoy, tiene llave o conoce un acceso que el plano no muestra, viene a fumar en un lugar cerrado porque le gusta la privacidad, reordena las sillas por costumbre. El vaso de agua lo rompía todo. Nadie trae un vaso de agua para fumar en un sótano. Llamé a mi cuñado esa noche. Él trabajó años en demolición industrial y conoce historias de edificios. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que en algunas fábricas viejas los trabajadores de turno noche solían hacer cosas raras para manejar el miedo a los accidentes. Rituales, dijo. Nada organizado. Cosas que se transmitían de generación en generación dentro del mismo gremio. Que a veces, cuando una fábrica cerraba, alguien seguía viniendo. Le pregunté si eso tenía sentido 4 años después del cierre. No respondió de inmediato. Depende de qué estuvieran pidiendo, dijo al final. El martes siguiente llegué a las 7. Abrí con mi llave. El generador arrancó normal. Bajé directamente al sótano. La puerta del último cuarto estaba abierta. Yo la había cerrado el jueves. Entré. La mesa estaba despejada. Sin ceniceros, sin vaso. Solo la madera limpia, sin polvo, como si alguien la hubiera fregado. En el centro, un objeto que no estaba antes, una llave. Pequeña, de metal amarillo, del tipo que abre candados de caja o archivador. Sin etiqueta. Sin llavero. La fotografié. No la toqué. Caminé hacia la escalera. Subí sin correr, aunque quería hacerlo. Afuera, en el coche, escribí el reporte. Describí la llave, la mesa limpia, la puerta abierta. Adjunté las fotos. Envié todo al supervisor. 3 horas después me respondió que no había ningún cuarto con mesa en el plano del sótano. Volví a mirar mis fotografías. Estaban todas. La mesa, los ceniceros, el vaso, la llave. Le reenvié las imágenes. Nunca respondió. Eso fue hace 2 semanas. El contrato sigue activo. Alguien sigue pagando las facturas. Yo sigo entrando los martes y los jueves. Todavía no he vuelto a bajar.